La Biblia habla una historia algo que es parecido. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, ellos entraron a habitar en casas. Y en esas casas ellos las repararon. Ellos las repararon, pero llegó un momento donde el moho que estaba en las paredes empezó a brotar. Y eran casas, se les llamaba como inmundas. Y ellos tenían que salir de esas casas o tenían que trabajar la pared para poder quitar esa humedad que se había guardado ahí. Y no es difícil, todos los que estamos aquí, que a lo mejor tienes humedad en tu casa, no es fácil arrancarla, como tampoco es fácil. ¿Cuántos de nosotros hay ciertos hábitos, ciertas mañas, ciertas costumbres, ciertos pecados, ciertos hábitos que tenemos que no son pecaminosos, pero nos ponen al límite, a la orilla de pecar, o que nos dañan, ya sea físicamente, sea emocionalmente o sea espiritualmente? Y tú dices, he querido arrancarlo y no he podido. No levanten su mano, pero ¿cuántos tenemos luchando con mismas cositas que hemos traído en el corazón por mucho tiempo? Y no es que el Espíritu Santo no pueda quitarlas. No es que ahí van a estar el resto de nuestra vida. Una cosa es ser acechado por ciertas cosas que podamos traer en la vida. Por ejemplo, hemos escuchado mucho el tema a veces de maldiciones generacionales. Yo no creo cuando dicen, padre borracho, el hijo será borracho. Yo no creo eso. Yo creo que en el día que tú y yo venimos a Cristo, todas nuestras maldiciones generacionales fueron rotas. Y en el día que tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, esas maldiciones han sido rotas y no van a venir, y nuestros hijos no van a ser presas de las maldiciones en las que tú y yo a lo mejor caminamos o vivimos. Pero sí creo que pueden ser acechados. Es una cosa diferente. Yo creo que Dios rompió en mi vida toda maldición de alcoholismo, de adicción que había en mi vida. Y yo creo que mis hijos jamás usarán drogas. Pero sí creo que van a entrar en ambientes donde Satanás sabe y conoce a lo mejor la genética que ellos puedan tener espiritualmente y pueda sus vidas ser acechadas por un espíritu de adicción. Y no solamente en drogas, puede ser en pornografía, puede ser a través de una adicción al juego, puede ser a través de ciertas adicciones a las que hoy en día llamamos. No son víctimas de una maldición generacional, que algo viene a atrapar sus vidas, pero sí serán acechados. ¿Sí queda claro en eso? Ahora, y muchos de nosotros puede que haya cosas que hemos estado batalle y batalle y batalle y batalle. ¿Y será que Dios no tiene el poder? Claro que Dios tiene el poder. Claro que es la cruz, podemos pensar, ¿será la cruz que nos tocó cargar el resto de nuestra vida? No. ¿Será el aguijón que tengo en mi vida para que no me exalte y me mantenga humillado? Puede que no. Quiero leerte algo que está en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, repite conmigo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado, ¿qué dice? Irreprensible. ¿Qué es irreprensible? ¿Qué
¿Qué es? ¿Qué es irreprensible? ¿Qué palabra? ¿Lo puedes poner en la NTV? ¿Tienes la NTV, Kelly, por favor? En la NTV vamos a ver qué dice la NTV. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin ¿qué? Sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Me dio risa ese versículo porque cuánto nos sentimos con culpa cuando le entramos bien macizo y nuestro cuerpo físico no lo cuidamos, ¿no? ¿Alguien se alinea conmigo? ¿Sí? Ahora, pero dice que somos tú y yo, cuerpo, alma y ¿qué? Espíritu. ¿Qué es nuestro espíritu? El espíritu es la parte más alta y distintiva, es la parte inmortal del ser humano. Es la parte inmortal del ser humano. Ese es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que está conectado con el Señor. Escucha, me estaban comentando de un documental donde la ciencia quiere saber qué onda con el tema de hablar en lenguas. Y hicieron un estudio donde están hablando del tema, queriéndose burlar del tema de hablar en lenguas. Dicen, eso es pura falsedad, es puro rollo, pura mentira. Y hay una parte de tu cerebro que se activa cuando tú estás hablando en tu lengua nativa, ¿no? O sea, es en tu cerebro, hay algo que se está activando. Y pusieron esos aparatos a una persona cristiana. Y esa persona empezó a hablar en lenguas. Y cuando esa persona empieza a hablar en lenguas, se dan cuenta que lo que se activa en el cerebro cuando tú y yo estamos hablando en español, no se activa cuando estás hablando lenguas. Y todos se quedaron, ¿por qué? Porque la Biblia dice que es nuestro espíritu quien clama e intercede cuando tú y yo hablamos en lengua, no es nuestra mente. O sea, cuando tú dices, wow, es nuestro espíritu, aquello que es inmortal, que se está conectando con el Señor. ¿Qué es el alma? Fíjate lo que dice, es lo más bajo. O el alma, dice, el alma es lo más bajo, o el alma animal que contiene las pasiones y los deseos, los cuales tenemos en común con todos los demás seres humanos, pero que en nosotros son sometidos por el Espíritu Santo y dirigidos por Él. Entonces, nuestra alma es el lugar donde se encuentran nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. No es el corazón, es el alma. Ahora, ¿qué es el cuerpo? Lo que nosotros es el cascarón, la carrocería. Y tú lo ves es un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando habla del templo, que es el lugar santísimo, es el lugar santo y son ¿qué? Los atrios, el lugar exterior. Está dividido igual en tres partes. Ahora, ¿por qué necesitamos trabajar en esas áreas en nuestra vida? Porque hay muchos de nosotros que tenemos años caminando con el Señor y le voy a decir algo que es una de las cosas más difíciles y de las cosas más peligrosas que nos puede suceder. Es simplemente tener una información en nuestra mente, algo que sí hemos experimentado en nuestra vida, pero que no nos está transformando completamente. ¿Alguien ha dicho alguna vez, es que yo soy así? ¿Sí? ¿Alguien ha dicho eso? Yo lo he dicho, es que yo soy así. Y todos somos así, pero no fuimos llamados y diseñados para ser así en nuestra vida. Somos llamados y estamos siendo tratados para llegar a tener la imagen del Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Ve conmigo a Génesis, por favor. 28.
Fíjate lo que habla Génesis capítulo 28, versículo 10. Díganme ya para saber que están aquí. ¿Ya? Ok. Salió pues Jacob, Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió ahí. Pues ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Fíjate todas las promesas que Dios está hablando. Y luego termina hablando, diciéndole lo siguiente: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, que dice, el diezmo apartaré para ti. Quiero hacerte una pregunta. ¿Jacob se encontró con la presencia de Dios? Ayúdenme en esta mañana, ayúdenme. ¿Tú qué piensas? Claro. Imagínate escuchar cada promesa que Dios está hablándole a este hombre. No te voy a dejar, voy a hacer con tu vida esto, voy a hacer el otro. Y termina diciéndole: y no te voy a dejar hasta que no haga contigo lo que me he determinado a hacer. Jacob está teniendo una experiencia con Dios. Dios está tocando su corazón. Dios está obrando en su vida. Pero escúchame bien, no fue suficiente para que Jacob fuera transformado en su vida. No lo fue. ¿Por qué dices, pastor, que no lo fue? Porque mira la respuesta que él tiene con Dios. Si tienes el contexto de la vida de Jacob, Jacob era un tranza. Jacob tenía una raíz en su corazón de ser un manipulador. Jacob siempre sabía cómo salirse con la suya. Jacob sabía cómo negociar para él salir ganón en todas las cosas. Y él está teniendo una experiencia que en su mente dice: sí, cierto, Dios es verdad, he sentido a Dios. Un hombre dijo lo siguiente: hay un alto porcentaje dentro de las iglesias que están convencidos que Dios es la verdad, es el camino. El problema es que solamente estamos convencidos, mas no estamos convertidos. Y eso viene cuando hemos tenido una experiencia con Dios, pero en nuestras vidas hay áreas donde no han sido tocadas. No han sido tocadas porque Dios no ha querido, no, porque nosotros no lo hemos dejado. Y tú te das cuenta, le está diciendo: si Dios me bendice y Dios hace esto y Dios hace el otro, entonces, Señor, yo te voy a dar y voy a hacer lo que tú quieres.
Y tú te das cuenta que ese hombre tenía una raíz en su corazón que no había sido transformado. Quiero hablar algunos ejemplos rápido. Ve conmigo, por favor, a 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. ¿Ya lo tienes? Primero Samuel 1, versículo 6. Y su rival, está hablando de Ana. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año Ana. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, ¿cómo dice? Ella, ayúdenme, ¿ella cómo? ¿Qué hacía? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Ve el versículo 6. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer, ¿cómo? Si lo estás leyendo, versículo, perdón, me equivoqué, el versículo 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer, ¿qué dice? Atribulada no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Escucha, una mujer que estaba amargada, ¿en dónde? De alma, atribulada en su espíritu. Y muchos de nosotros hay ciertas amarguras que puede haber en el corazón. ¿Por qué viene la amargura? La amargura es una profunda tristeza, se dice. ¿Pero por qué viene? Porque a veces Dios no ha hecho lo que nosotros queremos. Porque Dios hemos pensado que no ha sido suficientemente bueno con nosotros. Y la amargura empieza a venir a nuestro corazón. Y la amargura empieza a hacer raíces dentro de nosotros que viene terminando, como lo que dice Ana, nos viene atribulando el espíritu. Aunque podamos venir a la iglesia, tener una relación con Dios, buscar a Dios, pero hay cosas que son mayores que nos están atribulando y deteniendo en la vida para poder disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Y está viviendo Ana en esa condición. Fíjate, ve conmigo a esta historia, Génesis 29. Ayúdame, Anuar. Génesis 29. Es una de las historias más fuertes y tristes que a mí se me hace en la Biblia. Génesis 29, 31. Dice lo siguiente: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? Porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará, ¿qué dice? Mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ¿qué fue lo que dijo?
porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Es una de las historias más feas en la Biblia, a mi parecer. Lea la que estaba fea, la que no quería Jacob. Ambos se unen. Yo recuerdo un hombre que nos decía: los espíritus se atraen. Una mujer con un espíritu de rechazo. A lo mejor su padre la había rechazado por mucho tiempo porque no era hermosa, tenía un problema en sus ojos. Creció siendo rechazada y un hombre que también venía con una raíz de amargura y de rechazo, que era Jacob, por parte de su padre, se unen entre ellos. Y esta mujer empieza ella misma a permitir cierta humillación de un hombre con la intención de poder lograr, con la finalidad de poder lograr que ese hombre se enamorara de ella. Y esta mujer está sufriendo un rechazo. Tanto llega un momento donde ella casi es como que se está prostituyendo. Y ella dice: voy a tener hijos porque si le doy un hijo, ahora sí me va a amar. Y luego vuelve a tener otro hijo y dice: si le doy otro hijo, capaz que ahora sí se va a fijar en mí y va a dejar a Raquel. Pero había una fuerte raíz de rechazo en el corazón de ella, como en el corazón de Jacob. Y una de las cosas, escúcheme bien, que más nos limita en nuestra vida cristiana para poder vivir correctamente es las raíces de rechazo que se amarran en el corazón. Y no solamente en la vida cristiana, a veces en el matrimonio, a veces como padres. Cuando los hijos empiezan a abrazar el rechazo en su corazón de parte de sus padres, es una gran mentira. Y eso va a dañar tanto su matrimonio en un futuro y tanto la paternidad que ellos vayan a desarrollar. Y esta mujer tiene un espíritu de rechazo tan fuerte que a ella no le importa ser humillada por tal de que ella sentirse amada. Casi le decía: pégame, pero no me dejes. No me importa que vayas y te acuestes con ella, pero sigue estando conmigo. No me importa que hagas esto o el otro, pero dime que me amas. Había tanta cosa dentro de su corazón que les estaba impidiendo disfrutar la vida que Dios le ha dado. Y llega un momento como de lucidez en la vida de Lea, donde dice, al fin, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez, lo que ella está diciendo, esta vez dejaré de tratar de obtener el corazón de ese hombre, me voy a tratar de obtener el corazón de Dios. Ella entendió que la única manera de poder ella ser libre de ese rechazo no era que ella recibiendo el afecto y el amor de un hombre, sino recibiendo el amor de Dios sobre su corazón. Y eso le trajo una libertad, tanto que las dos tribus más importantes que ves en la Biblia vienen de Lea. Pero yo te hago esta pregunta: ¿cuántos de nosotros tenemos raíces tan amarradas en nosotros que nos ha importado a veces humillarnos, ser humillados, aunque podamos decir: a mí nadie me humilla? Pero ¿cuántas veces has permitido ciertas actitudes o situaciones en tu vida que te han humillado, pero tú dices: yo quiero estar aquí, yo quiero pertenecer a este grupo de amigos?
El tema del matrimonio es otra cosa. Y no estoy diciendo que si tú eres golpeada o tú eres golpeado, tú debes de permanecer ahí. Necesitas buscar ayuda. Pero las raíces estaban en el corazón de esta mujer tan fuerte que la estaban haciendo ciega. Hasta que llegó un momento de lucidez y se dio cuenta que lo que ella tenía que hacer era ganar el corazón de Dios y dejar el corazón de ese hombre. Y fíjate lo que ve conmigo a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 nos hablan la historia de la parábola de los talentos. Dice la Biblia que Dios le dio a uno, ¿alguien recuerda cuánto le dio? Le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Al que le dio 5 los multiplicó ¿en cuántos? ¿Alguien recuerda? En 10. Al que le dio 2 lo multiplicó ¿en cuántos? En 4. Y al que le dio 1 ¿en cuánto le multiplicó? En nada. Ahora, ¿qué fue lo que impidió al que le dio 1 que lo multiplicara? ¿Qué fue lo que le impidió? El miedo, el rechazo. Fíjate lo que dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, ¿de dónde sacó ese pensamiento ese hombre? Los otros nunca, tú lo ves que estaban pensando y simplemente empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Escucha, la manera, escúcheme bien, la manera en la que nuestros hijos se relacionan con nosotros puede afectar en la manera en la que ellos ven a Dios en sus propias vidas. ¿Sí me escuchó? La manera en la que nuestros hijos se relacionan con nosotros puede afectar la manera en la que ellos van a lograr a ver a Dios y creer cómo es Dios. Es lo que ese hombre está diciendo, es que porque tenía miedo, sabía que ibas, pero ¿de dónde lo sacó? Estoy seguro que de ciertas cosas que tenía en su mente y en su corazón, que él había pescado. A lo mejor podemos pensar en su relación con su padre. Podemos pensar a lo mejor que alguien le dio una imagen incorrecta y le predicó un mensaje no completo de lo que es Dios. Y eso le estaba afectando para desarrollarse en la vida cristiana que él tenía. Una de las cosas que a mí más así como que me revuelve la mente y el corazón, por no decir otra palabra porque estamos en la iglesia, cuando alguien viene y me dice: es que me dijeron que si yo hacía esto, usted se iba a enojar. Y le dije: ¿y quién te lo dijo? O de repente gente que dice: es que no hagas eso porque el pastor, y a veces usan el nombre del pastor como para que decir lo que ellos quieren usar. Y podemos usar el nombre de Dios y es que Dios no es así. Pero empezamos a tener cosas en la mente y en el corazón que nos empiezan a impedir a funcionar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Un hombre que ustedes han escuchado alguna vez a lo mejor a Joe Rosas. Y un día estaba platicando con Joe y dice Joe que él ya viajaba por todo el mundo predicando. Dice: pero yo no podía orar diciéndole Padre a Dios. No podía. Le decía Dios, le decía Jesús, le decía Salvador. Pero cuando yo quería decirle Padre, no podía.
Y un día el Espíritu Santo obró en mi corazón y me dejó ver que era por la falta de perdón que yo tenía hacia el padre que yo había tenido. Y yo tuve que ir y perdonar y arreglar ese asunto con Dios. Y de una manera con mi Padre terrenal. Porque me estaba impidiendo que yo poder conocer y experimentar el amor de Dios como un Padre que Él es para mi vida. Simplemente por asuntos que traemos guardados en el corazón que a veces no nos damos cuenta. Tú lo ves en la historia del hijo pródigo, el hijo mayor viviendo en casa, pero privado de un montón de bendiciones porque su padre se lo había limitado. No, porque él no quería, porque él no se veía hijo, se veía esclavo. ¿Por qué? Porque en su corazón tenía un problema. Lo ves en Sansón, una de las peores cosas que nos puede pasar, funcionar en el llamado, funcionar en el don, pero un hombre que fue caprichudo, un hombre que nunca dejó que el Espíritu Santo tratara con las cosas internas de lujuria que había en el corazón de él. Y padres que lo llevaron a darle todo al niño lo que quería. Y él nunca dejó que el Espíritu Santo tratara con él, fluyó en el don, cumpliendo a medias su llamado, pero terminó de una manera trágica, por no abrir su corazón a que el Espíritu de Dios obrara dentro de él. El rey Saúl, un hombre lleno de orgullo y estaba un hombre continuamente celoso, de esa gente que siempre está pensando que los demás están hablando de él. ¿Conoce usted esa gente? Que siempre están inseguros, creyendo que todo mundo está en contra de ellos. Es que seguro están hablando de mí, mira cómo me están hablando. Cosas de rechazo y de temor en el corazón. Saúl era uno de ellos. El general Naamán, un problema de ira que no podía arrancar de su corazón. Muchos de los hombres y mujeres que vemos aquí de repente tenemos ataques de ira de una manera espantosos. Espantosos. Que empezamos a hacer cosas que de una manera hasta nos asustan después. Hola, ¿sí me explico? ¿Y sabes qué es? Asuntos que tenemos en el corazón que no hemos arreglado. Santiago capítulo 5. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 16. Confiesen los pecados unos a otros. Estoy leyendo la NTV. Y oren los unos por los otros. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para que qué? Escucha, confesamos nuestros pecados a Dios para que seamos ¿qué? No. Para que convenimos y confesamos nuestros pecados a Dios. ¿Para qué? Para que seamos perdonados. Pero cuando confesamos, ¿qué sucede? ¿Somos qué? Sanados. Hay una gran diferencia entre que tú vengas, Ariel, y puedas a lo mejor confesar, a la que tú puedas venir y puedas confesar, y Dios viene y te perdona. Pero cuando tú confiesas, no a Dios, sino cuando te expones a un ambiente donde dices, este es mi problema, es cuando empiezas el Espíritu Santo a trabajar en ti una sanidad dentro de tu corazón. Porque yo puedo venir y decirle, Señor, perdóname, estoy batallando con mi orgullo, con mi ira, estoy batallando con los celos. Y Dios dice, sí te puedo ayudar, te voy a perdonar. Pero cuando yo vengo
Y puedo, a lo mejor como hombre, yo puedo buscar un hombre de confianza. A lo mejor me acerco con Lalo y le digo: Lalo, ayúdame, estoy batallando en estas áreas de mi vida. Algo, escúchame bien, el pecado, la herida, el problema es exhibido. Y te voy a decir algo: lo que la fe es para Dios, el secreto es para el diablo. ¿Me escuchó lo que le dije? Pero cuando yo vengo con Lalo y le digo: Lalo, ayúdame en esta área, o me expongo a un tema, lo que estamos hablando de del seminario que vamos a tener, y me expongo a un tema que digo: esto es lo que a mí me está pasando. Entonces yo empiezo a obtener una ayuda en que mi vida no estoy siendo perdonado solamente de mis pecados, ahora estoy siendo ¿qué? Sanado dentro de mi corazón. Y el problema es que todos hemos sido perdonados, pero seguimos heridos. Somos perdonados, eso no hay duda, pero seguimos heridos. Y vamos caminando como aquel soldado que va caminando, pero va goteando de la herida que trae. Y no llegará lejos, porque tarde o temprano se va a desangrar y va a caer muerto. Y es lo que está diciendo Santiago, y con esto termino. Ve conmigo a capítulo 32 de Génesis. Jacob experimentó a Dios en algún momento de su vida, pero no fue de una manera transformado completamente. ¿Alguien recuerda aquella parte de la Biblia donde viene Jesús y toca a un ciego? Dice que Jesús vino y escupió sobre la cara del ciego y lo tocó. Y luego que se limpió, le dice: ¿ves? ¿Puedes ver? ¿Y qué dijo este ciego? Sí, veo a los hombres como árboles que se mueven. Él no veía nada, escucha, él no veía nada antes. Ya era ganancia que viera algo. Él ya no toma. Antes nos pegaba y tomaba y se ponía borracho o borracha, o era rechismosa, y antes hacía eso. Ahora, no, hombre, ya no es nada de lo que era antes, le ha bajado mucho. Y podemos decir: ya hay ganancia, qué bueno que hay ganancia. Y le vuelve a decir Jesús: ¿ves? Dice: no, veo a los hombres como que son como árboles. Y dice lo siguiente: y Jesús lo volvió a tocar. Un segundo toque de repente le trajo una claridad a la visión que él tenía. Y muchos de nosotros nos hemos expuesto y Jesús nos ha tocado y tenemos un panorama de lo que Dios tiene para nosotros, pero borroso. Y necesitamos que Dios venga a tocarnos de nuevo para poder ver con claridad hacia donde Él nos quiere llevar. Y fíjate lo que eso le sucedió a Jacob. Génesis 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios que, ayúdame, vi a Dios que, ¿y qué más? ¿Fue qué? ¿Librada qué?
Su alma. Y tú mira desde ahí, la vida de Jacob es completamente diferente. Porque miró a Dios y fue ¿qué? Librada. Pero ¿qué hizo Jacob? Lo que dijo Santiago, confesó. Cuando Dios está diciéndole, ¿y cuál es tu nombre? Él está diciendo, me llamo Jacob. La bendición que yo quiero no es algo económico, lo que está diciendo Jacob, quiero ser otra persona. Y Dios viene y lo tocó, tanto lo tocó que Jacob jamás en la vida volvió a caminar de la misma manera. ¿Por qué? Porque su alma fue liberada. Y muchos de los problemas que nosotros tenemos en la vida, por asuntos que no hemos querido exponer a Dios y dejar que Él venga y toque. Yo me doy cuenta, amados, muchos de los conflictos que yo pueda tener con Cintia son asuntos que están dentro de mí, que cuando se tocan, ¡pum!, brotan. Muchas de mis limitaciones como padre que han estado ahí, han sido por asuntos que yo no he querido en algún momento que el Espíritu Santo venga y toque para sanar la paternidad en mi corazón hacia mi padre. Muchas de las limitaciones o cosas malas que yo pueda hacer para dañarles a usted son un resultado de cosas que están en mi corazón que no han sido resueltas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Creo en los dones? Creo en los dones. ¿Creo que Dios me ha llamado? Lo creo. Pero necesito ser sanado. Y esto es un proceso, no es de un solo seminario. Esto es un proceso donde venimos y nos exponemos a la presencia de Dios que Él obre. Ahora que fuimos a dejar Santiago y yo a Samuel. Lo dejamos y conocimos al pastor principal de la iglesia. Muy raro que esté el pastor ahí, y íbamos entrando a las oficinas y el pastor, un amigo mío que estaba de la iglesia, dijo, ese pen, yo no sabía que él era el pastor. Hasta el final yo le dije, él es el pastor de la iglesia, sí. Se acerca y nos saluda y dijo, quiero orar. Una iglesia que cree en los dones, en la profecía, en todo. Dijo, quiero orar. Y pone su mano sobre mí, sobre la vida de mis hijos. Y nos agarramos todos a orar. Y empieza a hablar, empieza a orar. Y hace una oración y empieza a hablarnos cosas que Dios nos las ha estado hablando. Me da tanto miedo decir, ¿por qué nos estás hablando tanto lo mismo? Yo entiendo, Señor, lo que quieres hablar. Y cuando veníamos en el camino, Santiago y yo veníamos teniendo una plática. Ya Santiago se durmió y yo venía pensando y sentí que el Espíritu Santo me decía, Bernardo, te estoy hablando tanto de lo que yo quiero hacer para que entiendas que necesitas preparar tu corazón, porque así como estás, no puedes funcionar. Y hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, iglesia, en ti. Pero es tiempo de quitarnos los rollos que tenemos. Es tiempo de despojarnos, como dice Colosenses. Dice, por tanto, dejad todas estas cosas. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, las mentiras entre ustedes. Despójense del viejo hombre con sus propios hechos y vístanse del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. No es cosas que Dios quita, cosas que tú y yo tenemos que desechar. Hay cosas que Dios nos quita y hay cosas que tú y yo tenemos que arrancarlas. Yo quiero decirte esto. Creo que Dios desea traer un cambio a nuestras vidas.
Y Dios va a traer el cambio de acuerdo a lo que tú y yo estemos dispuestos a abrirnos. Un día escuché una esposa de un amigo que decía, el corazón es como un paracaídas. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Si no lo abres, no te sirve para nada. Y cuando estamos en Dios, si no abrimos nuestro corazón y nos exponemos, de nada va a servir. Y es lo que yo quería hablarte en esta mañana. Dios quiere hacer algo en tu vida. Y la verdad se lo digo, no en un rollo de querer. Sé que Dios quiere hacer algo en nosotros. Pero por eso nos quiere meter a un proceso donde a lo mejor no nos va a gustar, pero es necesario. Y entiendo si no te gusta. Y si tú estás ya decidido que esta es tu casa, ven y toma ese seminario. Si tú dices, yo no estoy de acuerdo en eso, no vas a estar de acuerdo en eso ni en otra cosa. Y ve y busca un lugar donde estés de acuerdo. Y abraces y corras con la visión que ellos tengan ahí. Pero si algo vamos a buscar, es que seamos un pueblo y una familia y una iglesia que busquemos la sanidad de nuestro corazón. Porque por el bien nuestro, por el bien de nuestro matrimonio, por el bien de nuestras generaciones y por el bien del cuerpo de Cristo,